Perfecto. Correcto. Ahí estamos. Ya. Ustedes sí me ven a mí, ¿no? Sí, sí lo vemos. Perfecto. Entonces, la clase de hoy, siguiendo la unidad 2 en este caso, vamos a hablar sobre lo que es las enfermedades del sistema respiratorio. Vamos a entablar, bueno, ¿qué entienden ustedes? ¿Me pueden hacer un pequeño análisis de lo que entienden por enfermedad respiratoria? A ver, los escucho, cualquiera de los dos. Que toda enfermedad respiratoria, pues, o sea, le puedo nombrar algunas enfermedades respiratorias como la Sí, tos, como el bronquitis, el asma. ya, Esas son las enfermedades respiratorias. ya, perfecto. A ver, y todo, y, exacto. Sí, continúa, Becker. Afecta pulmones, tráquea, faringe y faringe, me imagino, ¿verdad? Ya, correcto. Todo lo que es sistema respiratorio. Sí, a ver, vamos a saber cuáles son las consecuencias. ¿Qué provoca estas enfermedades respiratorias? ¿Por qué son provocadas? Los escucho, chicos. ¿Por qué cree que son ocasionadas estas enfermedades respiratorias? Por inhalar químicos, Ya. Sí, continúe. que no puede ocurrir por polvos, ahí me quedo. Ya. Sabemos que las enfermedades respiratorias son ocasionadas por diferentes tipos de agentes, como por ejemplo los agentes aerosoles, los agentes químicos, aquellas también riesgos biológicos o bacterianos que se puedan presentar y que, bueno, tenemos que las enfermedades respiratorias, para tener un mejor conocimiento, tenemos que saber un poco la anatomía del mismo, ¿no? Es decir, pues, cómo está formado este sistema respiratorio. O sea, sabemos que está formado por lo que es la laringe, la faringe, la tráquea, los alvéolos, y el sistema pulmonar. Entonces, toda esta composición del sistema respiratorio, los elementos que conforman el sistema respiratorio se van a ver afectados por este tipo de situaciones externas que hacen su ingreso dentro del organismo y que tienen y provocan estos efectos secundarios en el mismo. Incluso está dado a que este tipo de problemas tengan efectos a largo plazo, ¿no? Voy a hacerles a proyectarles la diapositiva sobre lo que estamos hablando. Bueno, ahí tenemos las enfermedades respiratorias. ¿Qué son las enfermedades respiratorias? Sí, ocupacionales. Son una importante causa de incapacidad, baja laboral y mortalidad, siendo prioritaria identificar su etiología para corregir las situaciones que determinan su aparición. Entonces, ¿por qué hablamos exclusivamente de enfermedades pulmonares ocupacionales? Porque prácticamente el campo de ustedes es lo que es seguridad, ¿no es cierto? Y en la parte de seguridad,
ustedes van a tratar con personas que trabajan, trabajadores que prácticamente pueden estar expuestos a cualquiera de esos tipos de agentes químicos o sustancias aerosoles que ya hemos nombrado, y que bueno, estos trabajadores van a ser presa fácil de este tipo de afectaciones, provocando enfermedades profesionales consideradas ya a largo plazo, ¿no? Aquí tenemos las enfermedades profesionales del sistema. Ustedes observen el gráfico. Sí, aquí en la gráfica tenemos cómo está compuesto el sistema respiratorio, ¿no? Tenemos las vías nasales, tenemos la faringe, tenemos la laringe, tenemos la tráquea, tenemos los bronquios, tenemos los bronquiolos, sí, y todo lo que es el paquete del sistema pulmonar. La principal característica de las enfermedades respiratorias en el ámbito laboral es la relación causal entre el trabajo y la aparición de la enfermedad. Se calcula que la superficie de los alvéolos pulmonares, sí, que están aquí en esta zona, los alvéolos pulmonares, alcanzan unos 70 metros cuadrados y es ventilada por unos 10.000 litros de aire diarios, por lo que el pulmón resulta un órgano muy accesible a la inhalación de sustancias causantes de patología normal. Ustedes saben que nosotros tenemos a diario de 70 a 90 respiraciones de 40 a 60 respiraciones por minuto. Entonces, esas respiraciones hacen que en el organismo nosotros inhalemos las sustancias externas. Imagínense una área donde exista una contaminación. Esa contaminación se va a dar por un agente químico, un aerosol que haya sido expulsado por situaciones laborales, sí, donde pueden existir manipulaciones de químicos o almacenamiento de los mismos, y puede haber alguna fuga de químicos que puede ser inhalado. Así sean en mínimas proporciones, igual el trabajador ya está siendo objeto a un problema respiratorio, ¿no? Clasificación de las enfermedades respiratorias. Tenemos que las enfermedades respiratorias pulmonares, según su órgano diana, sí, la afectación es la afectación por vía aérea. Tenemos la bronquitis aguda y crónicas, el asma y la rinitis. Sí. ¿Por qué por afectación de vía aérea, no? La afectación de vía aérea significa esa afectación que viene del medio externo, ¿no? Del medio externo, y que prácticamente va a provocar este tipo de enfermedades: bronquitis aguda y crónica, asma y rinitis. Tenemos otra clasificación, como es la afectación del parénquima pulmonar. Esta afectación del parénquima pulmonar trae consigo enfermedades como el enfisema, la neumonitis por hipersensibilidad, la fibrosis pulmonar y la bronquiolitis obliterante y la enfermedad pulmonar granulomatosa. Entonces, todas estas enfermedades traen consigo afectación a nivel del pulmón y revisten mucha importancia, porque estos tipos de enfermedades se hacen crónicas. Una vez que provoquen una cronicidad a nivel del pulmón, prácticamente la persona se va a ver sujeta a una serie de cambios orgánicos dentro de su cuerpo, que hacen que esta dificultad de poder respirar, pues por una afectación de cualquiera de estas enfermedades, pues el paciente ya prácticamente, o el trabajador en este caso, como son enfermedades pulmonares ocupacionales, se limiten sus actividades. La clasificación según el tipo de partícula inhalada. Tenemos, ¿por qué partículas inhaladas? Sabemos que hay diferentes químicos que están provocando las afectaciones a nivel pulmonar. Tenemos el polvo, el sílice, el carbón, tenemos los tóxicos provocados por inhalación de químicos. Entonces todo eso provoca enfermedades como la silicosis, la neumoconiosis del minero del carbón y el asbesto. Sí. Otras enfermedades, como por ejemplo por inhalación de gases irritantes, humos y sustancias tóxicas en general.
el asma profesional y por inhalación de polvos orgánicos, ¿no? Cuando hablamos de gases irritantes y de humos y sustancias tóxicas, son aquellos que están en el ambiente, ¿no? Cuando uno sale, normalmente ustedes se han de haber dado cuenta que cuando ustedes pueden salir a las 5 o 6 de la mañana hasta las 7 como máximo a las calles, ustedes respiran un aire puro, pero ya pasado ese tiempo ya viene el tránsito, el recorrido de todo lo que es vehículos, entonces eso provoca ya un gas contaminante dentro del ambiente y eso nosotros lo estamos ingiriendo a diario, ¿no? Más aún en esas ciudades donde no existe el océano, ¿no? Esas ciudades que prácticamente como Guayaquil, Cuenca, Quito, Puerto Viejo, sí, son ciudades donde prácticamente el Pacífico no les favorece, es decir, el mar, ¿no? Nosotros aquí en Manta estamos bendecidos por ese tipo de situación. Prácticamente nosotros en un porcentaje mayor inhalamos aire puro. Ese aire puro que viene, ese aire iodado que viene del mar y que prácticamente elimina un poco las impurezas del ambiente. No así, ustedes han viajado alguna vez a Guayaquil, a Puerto Viejo, y se han dado cuenta que en este tipo de ambiente ustedes respiran ya como un aire contaminado, ¿no? De eso nos habla este tipo de clasificación. Vamos a hablar de las más importantes. La bronquitis aguda. Hablamos que, bueno, la bronquitis aguda es una inflamación de los bronquios grandes de vías aéreas de tamaño mediano, es decir, esos tubos que conectan la tráquea y los pulmones se inflaman y se llenan de mucosidad. Esto no deja que el aire circule con normalidad, lo que provoca dificultad para respirar y las típicas sibilancias, pitidos al respirar en los pulmones, que por lo general es causada por virus o bacterias que pueden durar varios días o semanas. Aquí tenemos en la imagen, como ustedes pueden observar, los bronquios, sí, que prácticamente en esta imagen, esta es normal. Sí, en la imagen de acá ya es hay un proceso inflamatorio donde vemos prácticamente estos colores así como verduzco, son prácticamente mocos. Esos mocos que hacen que obstruya el sistema respiratorio normal, pues, y cuando nosotros hemos tenido alguna gripe, alguna vez en la vida, cualquiera de ustedes hemos tenido gripe, y eso hace que en el momento que esté congestionado el sistema respiratorio, se provoquen silbidos o sibilancias dentro de la respiración, ¿no? Hacemos una respiración profunda y resulta que hay como un silbido, ¿no? Entonces, eso es una característica de que el pulmón está afectado. Es una de las características que el sistema alveolar de los pulmones está congestionado con mucus. Entonces, ¿qué más decimos? Que suele tener los mismos síntomas que la gripe, tos, mucosidad y fiebre. Sin embargo, hay que sospechar que la bronquitis, cuando hay una dificultad, presenta una dificultad para respirar, sensación de presión en el pecho y sibilancia. También es posible que la tos al principio sea seca y después empiece a aparecer mucosidad y flema. Eso también se ha dado en el ámbito normal de algunas de las personas, que primero se presenta con tos seca y después ya vienen presentándose la mucosidad. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? No, profe. Todo está claro. Hasta ahí. Correcto. Yo tampoco, profesor. Ya. Entonces, aparte de la bronquitis aguda, tenemos la crónica. ¿Cuándo se llama bronquitis aguda? La bronquitis aguda es cuando hay un proceso menos de los 10 días, ¿no? Donde ese proceso prácticamente se agudiza, comienza a haber malestar, fiebre, hay mucha congestión. Y la crónica es cuando se pasa los 10 días, ¿no? Después de los 10 días, si la enfermedad no ha sido curada a tiempo o de manera adecuada, ya estamos hablando de una bronquitis crónica, o una bronquitis denominada también pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Los bronquios asimismo se encuentran inflamados,
provocan secreción de mucosa abundante y también la característica tos y dificultad para respirar. Todo esto puede ser a causa por ejemplo, hay pacientes o personas que fuman cigarrillo o personas que están en contacto con aire o humo, polvo contaminado en el ambiente. Entonces, ahí podemos entender que esta bronquitis crónica por lo general se puede presentar en el sector laboral, ¿no es cierto? ¿Por qué se presenta en el sector laboral? Porque, bueno, hay personas que realizan cualquier tipo de trabajo, pero que están en contacto con algún químico donde no tengan una protección idónea. Sí, esa protección hace que ese químico vaya directamente hacia los pulmones. Entonces, haciendo un preámbulo y un análisis de este tipo de actividades que realizan los trabajadores, resulta que sí, están propensos a tener una enfermedad a largo plazo. Entonces, de ahí la importancia de identificar la bronquitis aguda y la bronquitis crónica, ¿no? La bronquitis crónica, por lo general, se presenta también como un estado de enfermedad ocupacional. ¿Cómo se puede prevenir la bronquitis? Miren, aquí vemos prácticamente un bronquio ya congestionado y este es el bronquio sano. Sí, este es un bronquio sano y este es un bronquio congestionado, ¿no? Aquí vemos un paciente fumador que prácticamente una de las primeras causas de afectación a nivel del sistema respiratorio de los pacientes, ¿no? Hay pacientes que fuman demasiado. Entonces, ¿cómo se puede prevenir la bronquitis? La bronquitis aguda crónica no siempre se puede prevenir. Sin embargo, se pueden tomar medidas para que el riesgo de contraerla sea menor. Lo más importante es dejar de fumar o no empezar a hacerlo. Y también, pues, en el caso de aquellos trabajadores que presenten este tipo de afectación, pues, tenemos que entender que hay que evitar que ellos estén mucho en contacto con aquellos químicos que le pueden estar afectando sus bronquios. Es decir, pues, la prevención, el plan de prevención es que está enfocado. Primero va a estar enfocado en que se tienen que identificar los factores de riesgo, después hacer una evaluación del mismo y a través de todos los dos primeros factores, pues se hace un plan de prevención. Plan de prevención cuyo objetivo es minimizar el mayor ingreso de químicos o sustancias que puedan afectar al sistema respiratorio. Tenemos también otra enfermedad como el asma. El asma es una enfermedad. Tengo una preguntita. Dígame. ¿La bronquitis aguda se puede transmitir a través del aire? No. Hay enfermedades bronquiales infectocontagiosas, como por ejemplo la enfermedad de POT. Sí, esa enfermedad pues prácticamente provoca contagio. Sí, es infectocontagiosa y el paciente tiene que estar aislado. Entonces, en el ambiente, sí, en el ambiente de pronto por los bacilos que elimina al toser el paciente se vuelve contagioso. Pero son por los bacilos que elimina la persona, ¿no? Gracias. Correcto. Bueno, tenemos el asma. Aquí vemos en el gráfico cómo podemos identificar los bronquios cuando un paciente es asmático. Miren, este es un bronquio normal, prácticamente está dilatado. Sí, hay un fluido normal. Y este es un bronquio asmático, ¿no? Ustedes ven prácticamente que hay nudillos, una congestión donde el paciente pues se ve con una línea de acceso obstruida a nivel de los alvéolos. Entonces, ¿qué decimos? El asma es una enfermedad respiratoria caracterizada por la inflamación crónica de las vías aéreas, es decir, de los bronquios, que causa episodios recurrentes de sensación de falta de aire, sí, la falta de aire, como la denominamos, disnea.
pitos en el pecho de respiración, que son las sibilancias, y tos y sensación de opresión en el pecho, ¿no? Algunos de nosotros cuando tenemos esos tipos de enfermedades crónicas que no se nos curan ni con el reposo, no se nos curan ni con los días, bueno, tenemos todo este tipo de características, ¿no? Hay una respiración difícil, hay una sibilancia y bueno, cada vez que uno expectora o tose, sí, provoca un dolor en el pecho. Entonces, esas son de las características que presenta el asma. Los desencadenantes comunes del asma incluyen los animales, la caspa o pelaje de mascotas, infecciones respiratorias como el resfriado común. Los pacientes asmáticos, pues bueno, una de las causas mayores que tenemos son las enfermedades respiratorias crónicas. Esas enfermedades respiratorias crónicas que no son curadas de manera adecuada hacen que este tipo de pacientes se vuelvan asmáticos. Y también pues las caspas o el pelaje de los animales sí hacen que también estas personas sean inherentes a que les ocurra o que les aparezca el asma, ¿no? Los tipos de asma más comunes son el asma alérgica. Sí, el asma alérgica se da por diferentes situaciones, por el polvo, se da por los olores fuertes, por el polen de la planta, se puede dar por el pelaje de los perros o gatos. Bueno, hay diferentes situaciones que hacen que los pacientes con el asma pues tengan este tipo de alergia, ¿no? Y el asma estacional, su aparición relacionada con el polen de la planta, empeora en primavera o finales de verano. Bueno, el asma estacional, ustedes han visto que hay personas que por el cambio de estación o el cambio climático hacen que tengan en ciertas estaciones un poquito más de alteración a nivel del sistema respiratorio, como por ejemplo las personas que vivimos en el llano y de pronto ese cambio brusco que se dan de invierno a verano, donde ya viene el frío, hace que se sienta por la humedad, se sienta este tipo de reacción, ¿no? Asmática. La rinitis. Vemos que la rinitis es una de las alteraciones respiratorias también que va a trastornar todo lo que es la mucosa nasal y bueno, produce estornudos. Vemos aquí a una persona con un proceso inflamatorio aquí a nivel de lo que es la congestión nasal. Miren, está prácticamente lleno de flema. Sí, hay una irritación a nivel de los ojos por el proceso alérgico, por la tos, por los estornudos y comienza a haber un ardón o comezón a nivel de la garganta, ¿no? Y los goteos postnasal y tos que se dan normalmente cuando encontramos a un paciente o una persona con una rinitis. ¿Qué decimos de la rinitis? Que es un trastorno que afecta a la mucosa nasal y que produce estornudos, picor, obstrucción, secreciones nasales y en ocasiones falta de olfato. Estos síntomas se presentan generalmente durante 2 o más días consecutivos y a lo largo de más de una hora en la mayoría de los días. La rinitis laboral surge como respuesta a un agente que se transporta por el aire y que se presenta en el lugar de trabajo. Puede deberse a una reacción alérgica o a la respuesta de un factor irritante. Suelen estar implicados elementos como las harinas, los cereales, los panaderos, de alimentos precocidos, fábrica de piensos, etc. Las enzimas proteolíticas, fábricas de detergentes, medicamentos y otros. Bueno, estamos frente a un proceso alérgico prácticamente. La rinitis no tan solo se da por estos irritantes, también se da cuando hay una lesión respiratoria que no se trata de manera adecuada y que pasa mucho tiempo y se hace crónica, ¿no? Bueno, estos pacientes con rinitis tienen sensaciones adversas y tratan de evitar estar en lugares donde se pueda provocar una alteración de esta rinitis, como por ejemplo esos lugares que están llenos de polvo, los lugares donde hay sustancias químicas muy fuertes,
como por ejemplo en la agricultura o en lugares donde se almacenen químicos. Sí, estos pacientes tratan de evitar también utilizar los perfumes de fragancia muy fuerte porque eso también les provoca la alergia. Entonces, el estado emocional de una persona también puede alterar la alergia, ¿no? Estamos frente a un caso de rinitis crónica que vemos que hay ciertos medicamentos como los antihistamínicos que te ayudan a mejorar este estado de rinitis, ¿no? Pero en todo caso, son pacientes que prácticamente se los debe de mantener en áreas sofisticadas donde no existan nada de este tipo de contaminaciones ambientales. El parénquima pulmonar, ustedes observen aquí, se encuentra en la parte distal de los bronquiolos terminales. Aquí, toda esta zona de los bronquiolos, sí, hacen de que en caso de congestión se llenen de mucus en esta zona y automáticamente esto es lo que nos dificulta y es lo que nos limita a tener una buena respiración. Aquí es que donde se segrega por parte de lo que es los alvéolos, sí, y llegan a los bronquiolos y automáticamente se provoca la congestión por mucus. El parénquima pulmonar es otra de las enfermedades del sistema respiratorio, es el tejido funcional del pulmón prácticamente, está compuesto por un sistema de conducción de aire y un sistema de intercambio gaseoso. Posee diferentes componentes estructurales en los tubos y conductos que lo constituyen desde la nariz hasta los alvéolos pulmonares. El sistema pulmonar empieza en la punta de la nariz y termina en los alvéolos, que son pequeñas unidades donde se intercambia el oxígeno y CO2, pasando por la faringe, tráquea y bronquio. Los alvéolos están dentro de este tejido que parece una esponja, llamado así parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar prácticamente es lo que está protegiendo, ¿no? Está protegiendo los pulmones. También se ve afectado por alteraciones a nivel de una contaminación ambiental. El enfisema pulmonar es una afección pulmonar que causa dificultad para respirar. Las personas que padecen enfisema tienen dañados los sacos del aire de los pulmones, que son los alvéolos. Aquí vemos los alvéolos. Esta es la parte final prácticamente del sistema alveolar. La esperanza de vida de las personas con EPOC puede oscilar entre 10 a 20 años desde el momento del diagnóstico, siendo el abandono del hábito de fumar la única medida eficaz para aumentar la supervivencia, además de la oxigenoterapia domiciliaria para tratar la insuficiencia respiratoria. Cuando se habla de oxigenoterapia domiciliaria, se trata de que el paciente por lo menos tiene que utilizar oxígeno, ¿no? Oxígeno que, bueno, de acuerdo a las condiciones, se le va aplicando las libras de oxígeno que el paciente requiere de acuerdo a la dificultad para respirar. Pero el enfisema pulmonar es una enfermedad que también, así como todas las enfermedades respiratorias, dificulta el sistema para respirar. La neumoconiosis es una enfermedad que afecta al parénquima pulmonar. Son definidas como la deposición de polvo, en general de polvo mineral, pero también hay neumoconiosis por polvo orgánico, pero la mayoría es causado por polvos minerales y la consecuente reacción del tejido pulmonar a su presencia. Entre ellas tenemos las más importantes como la silicosis, la beriliosis, la neumoconiosis, el minero y la siderosis. Entonces, decimos que la neumoconiosis prácticamente es otra de las enfermedades del sistema respiratorio que afecta el parénquima pulmonar y que prácticamente tenemos este tipo de clasificación de neumoconiosis. La silicosis, la bilirosis, la neumoconiosis. La silicosis es provocada por el sílice. La bilirosis es provocada por el polvo. La neumoconiosis es provocada por ese efecto del encierro de los mineros. Y la siderosis es provocada también por efectos de materiales como de la madera, el polvo de la madera. Todo eso provoca estos tipos de afecciones a nivel del pulmón.
Aquí tenemos la descripción de cada una de ellas para que ustedes tengan una idea, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, profe, al menos yo no sé, todo me ha quedado claro. Eso del asma, pues sí entiendo un poco porque yo sufro de asma. ¿Usted tiene problema de asma? Sí, Ok. Hay que tomar muy en cuenta que cuando se tiene el asma hay que tener un ambiente climatizado, un ambiente fresco, libre de contaminación. Su cuarto debe ser como un cuarto de clínica, ¿sí? Donde exista buena ventilación, donde no haya muchos trapos, mucha ropa. La sábana, el colchón debe ser aspirado por lo menos cada 2 meses. La sábana debe cambiarla como mínimo 2 veces a la semana. Y los forros de almohada y todo eso. Entonces, usted no debe utilizar mucha comestología, porque eso también tiene químicos y le puede provocar alergia. No sé si se ha dado cuenta. Los perfumes que usted de pronto utiliza también le provocan alergia. El estado emocional también le va a provocar la alergia. Entonces, si todo eso está pasando en usted, trate de prevenir, ¿no? Está en usted la prevención. Bueno, vamos a hablar de cada una de las enfermedades de la neumoconiosis. Tenemos la silicosis, que se desencadena por la inhalación y depósito de partículas de sílice, provocando la producción de tejidos colágenos y afectando al parénquima pulmonar de forma difusa. Están expuestos los mineros y los trabajadores de la industria que emplean mineral, cerámica, alfatería y ladrillos. Miren, es importante tener en consideración este tipo de actividades, ¿no? Porque a partir de ella viene la exposición a esta enfermedad como es la silicosis, ¿no? Trabajadores que trabajan con cerámica, sí, ustedes han visto esos trabajadores que prácticamente a veces cortan esa cerámica, que aplican la cerámica, todo eso trae un químico que si el trabajador no utiliza su EPP adecuado, lo está inhalando, ¿no? Claro que de pronto de la noche a la mañana no va a tener problema, pero en cambio sí a largo plazo ya va a tener consecuencias. La alfaltería y los ladrillos, las personas que trabajan con todo este tipo de materiales, estamos hablando que también utilizan ciertas sustancias que demandan de polvo y que son ingeridos o inhalados, en este caso por el sistema pulmonar del trabajador. La neumoconiosis del trabajador del carbón. El riesgo de contraer la enfermedad se relaciona con las características del polvo inhalado, del tiempo de exposición y factores individuales. Esto de trabajadores de neumoconiosis del trabajador del carbón está también en los mineros, ¿no? Hay que tomar mucha importancia de eso. La bilirosis, el bilirio es un metal que se usa en la industria aeroespacial, automovilística, armamento, medicina y electrónica, hasta el punto de que casi todos los teléfonos móviles tienen este material. Esta es el bilirosis, es prácticamente un material que está en contacto todos los días con nosotros. No le tomamos mucha importancia porque de pronto no nos está afectando todavía, pero bueno, son enfermedades que se pueden presentar a largo plazo, ¿no? La siderosis, inhalación de vapores o polvo con hierro, produce un cuadro muy benigno llamado siderosis, en ocupaciones en las que se genera polvo o humo de hierro contaminado con otros materiales, como el titanio, el aluminio, distintos silicatos o sílice libre, provocando alteraciones en los pulmones. Bueno, la siderosis les decía pues que está en esas inhalaciones de polvo vapores, como por ejemplo la madera. En este tipo de polvo pues se inhalamos nosotros y provoca esta afectación. Bueno, esa es prácticamente la clase de sistema respiratorio. No sé si tienen alguna pregunta que hacerme, alguna duda. Anita, Michael.
Yo tengo una profe, pero no es de la clase, más que todo es como con un consejito. Sí, cuénteme. Pongamos que un trabajador está trabajando, laborando durante, o sea, tiene que laborar parado durante 8 horas. Ya, Solamente tiene 1 hora de descanso. ¿Qué ya. es recomendable? O sea, tomar pausa, descanso. Ya. Cuando un trabajador está mucho tiempo en bipedestación o posición parada, que se llama también, dependiendo de la actividad que esté realizando, ¿qué tipo de actividad realizando? A veces se tiene que agachar, coger peso, Ya. pero la mayoría Hay de que tiempo tiene que tomar, estar parado. hay que tomar las precauciones del caso. ¿Cuáles son las precauciones del caso? Primero, mantener una actividad sujeta en la dinámica. Sí, no estar todo el tiempo parado en posición de militar, que llamamos nosotros, siempre estar en movimiento. En el caso que amerite un movimiento de receso donde no estés haciendo nada, pues sentarte y levantar las piernas en otra silla. Sí, además porque esto provoca una alteración a nivel del sistema circulatorio por el efecto de estar mucho tiempo parado. Y cuando agarres un objeto de un lugar a otro, pues adoptar esa buena postura que uno debe hacer y que ustedes prácticamente ya la conocen. Sí. Entonces todo eso va a ser un programa de movimientos donde te vas a sentir mejor, ¿no? Yo sé que lo dices por ti de pronto. Sí, Mayer. Muchas gracias. Ok, Becky. Entonces, tenemos todas estas inherencias en cuanto a los tipos de neumoconiosis que tenemos y que ya le hemos observado. Aquí va a estar la tarea, entonces la tarea va a determinar de las enfermedades profesionales respiratorias que se detallan a continuación, el asma, el rinitis, silicosis, hidrosis. Me van a escribir 3 ejemplos laborales de cada enfermedad y van a describir lo siguiente: la edad promedio del contagio, el sexo y cite 2 causas o factores que lo provocan y qué haría usted para la prevención. ¿Tienen alguna duda a la tarea? No. Ya. Si tienen alguna duda, me pueden enviar al foro, sí, cualquier duda o inquietud que puedan presentar. Bueno, vamos, ya mismo le envío la tarea. Vamos a la clase. Entonces, eso es el sistema respiratorio que teníamos que ver en la clase de hoy. Ya, chicos, entonces esta clase ya igual les va a quedar grabada. Y queda grabada, déjenme para que ustedes la puedan observar. ¿Estás con alergia?